En 1967, un documental fue prohibido de inmediato, no por escenas de violencia ni mensajes políticos peligrosos, sino por algo más perturbador, la cruda realidad de lo que ocurría dentro de un hospital psiquiátrico para criminales. Titicut Follies mostraba imágenes que nadie estaba preparado para ver, pacientes desnudos siendo arrastrados de un lado a otro como si fueran muebles viejos, hombres obligados a comer con una brutalidad que parecía más un castigo que un acto de cuidado, miradas vacías, voces que gritaban en pasillos fríos y médicos que, en lugar de curar, parecían haber olvidado lo que significaba tratar a alguien como un ser humano. Su director, Frederick Wiseman, no planeaba hacer una película de terror, pero terminó creando algo peor, un documento visual que exponía un sistema completamente roto, y eso no podía permitirse. Cuando Titicut Follies fue proyectada por primera vez, la reacción fue inmediata. El gobierno la prohibió casi al instante. La razón oficial era que violaba la privacidad de los pacientes. Pero, ¿realmente se trataba de proteger a los internos? Porque encerrar a alguien en condiciones inhumanas no parece la mejor forma de demostrar preocupación por su bienestar. El documental desapareció durante más de 20 años, como si nunca hubiera existido. Pero en 1991, cuando finalmente fue liberado, la gente entendió por qué habían intentado borrar estas imágenes de la historia. Fahrenheit 9/11. El 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo veía las Torres Gemelas caer, el presidente de Estados Unidos estaba en un aula escolar leyendo un libro infantil. Esa imagen quedó grabada en la historia, pero lo que sucedió después fue aún más extraño. Las respuestas estaban ahí, solo que nadie las había conectado de esta manera. Fahrenheit 9/11 se convirtió en una de las obras más incómodas de su tiempo. No solo insinuaba corrupción y encubrimiento, sino que mostraba imágenes y documentos que algunos habrían preferido mantener fuera de la conversación pública. La película comienza cuestionando la legitimidad de la victoria de George Bush en las elecciones presidenciales del 2000, sugiriendo que su ascenso al poder estuvo marcado por irregularidades. Pero eso solo era el punto de partida. A partir de ahí, Moore desentierra conexiones entre la familia Bush y la familia Bin Laden, así como con otras élites saudíes, argumentando que estos vínculos habrían influido en las decisiones clave de la política exterior estadounidense. Luego, el documental examina la respuesta del gobierno a los ataques del 11 de septiembre. No solo retrata la reacción como lenta e ineficaz, sino que enfatiza cómo el miedo fue utilizado como herramienta política para justificar la guerra en Irak. Michael Moore no solo hacía preguntas, conectaba los puntos de una historia que, hasta ese momento, pocos se habían atrevido a contar. Desde el primer momento, el documental estuvo en el centro de la controversia. Disney, la empresa matriz de Miramax, bloqueó su distribución. Cadenas de cine se negaron a proyectarla, mientras grupos conservadores intentaban eliminar sus anuncios, pero la censura solo alimentó el interés, y este documental terminó convirtiéndose en el más taquillero de todos los tiempos. Su impacto fue innegable, generó debates sobre la guerra de Irak, la política del miedo y la manipulación gubernamental. Michael Moore puso en evidencia cómo un país entero fue llevado a la guerra sin cuestionarlo. Pero si esta historia ya te parece oscura, espera a ver qué pasa cuando una cámara se adentra en una zona de guerra, donde no todos quieren que el mundo descubra la verdad. No Fire Zone. Imagina un lugar llamado Zona de No Fuego. Un nombre que suena a refugio y a seguridad, a un espacio donde la guerra no puede entrar. Pero pronto ese lugar se convertiría en el epicentro de una de las masacres más brutales de la historia moderna. En 2009, durante los últimos días de la guerra civil de Sri Lanka, algo ocurrió en esta zona que el gobierno no quería que el mundo viera. Este documental, dirigido por Callum McRae, es una misión casi imposible para exponer lo que sucedió detrás de las líneas enemigas. A través de imágenes grabadas en secreto y testimonios desgarradores, el documental nos lleva a un territorio donde las reglas de la guerra parecen no existir. Bombardeos indiscriminados sobre hospitales y escuelas, ejecuciones sumarias de prisioneros desarmados y crímenes que desafían la comprensión humana.
Pero hay un dato aún más escalofriante. Se estima que más de 40.000 civiles tamiles murieron en solo unos meses, muchos de ellos en esta supuesta zona segura. ¿Quién dio esas órdenes? ¿Y por qué nadie ha sido llevado ante la justicia? El gobierno de Sri Lanka no solo negó estas atrocidades, sino que intentó por todos los medios silenciar esta película. La tacharon de propaganda, la prohibieron en países como Malasia e India, y hasta amenazaron a los periodistas que intentaron investigar. Pero las imágenes no mueren tan fácilmente. Sin embargo, esta no es la única vez que un gobierno ha intentado ocultar la verdad detrás de una cámara. Porque al otro lado del mundo, en un pequeño pueblo costero de Japón, hay otra historia que alguien no quería que vieras. The Cove. En las lejanas bahías de Japón hay una cala escondida. Sus aguas son cristalinas, su paisaje parece sacado de una postal. Pero debajo de esa belleza superficial hay un secreto tan oscuro que ha sido protegido con cercas, guardias armados y leyes que prohíben filmar. The Cove, dirigido por Louis Psihoyos, es una operación encubierta, una misión de alto riesgo para exponer lo que ocurre en esa cala cada año. Equipados con cámaras ocultas en rocas falsas, micrófonos submarinos y drones camuflados, los cineastas se infiltraron en un lugar donde nadie quería que estuvieran. Lo que descubrieron es tan impactante que cambió la forma en que el mundo ve a los delfines. Cada año, más de 2.000 delfines son acorralados y sacrificados en esta cala. Algunos son seleccionados para ser vendidos a acuarios por hasta $150.000 cada uno, mientras que el resto es masacrado para vender su carne, a menudo contaminada con niveles peligrosos de mercurio. Pero hay un dato aún más perturbador. La carne de delfín se vende en Japón etiquetada como carne de ballena, engañando a los consumidores que no saben lo que realmente están comiendo. Y aunque el gobierno japonés intentó desacreditar la película, acusándola de ser propaganda occidental, las imágenes hablan por sí solas. The Cove no solo ganó un Oscar al mejor documental, sino que desató un movimiento global para proteger a los delfines. Gracias a la presión internacional, el número de delfines sacrificados en Taiji ha disminuido, pero la práctica sigue ocurriendo. The Act of Killing. Imagina pedirle a un grupo de asesinos retirados que recreen sus crímenes para la cámara, pero no como un documental serio, sino como si estuvieran filmando una película de Hollywood. Eso es exactamente lo que hizo The Act of Killing, un documental que desafía todo lo que creías saber sobre el cine y la moral. En la Indonesia de mediados de los años 60, tras un golpe de estado, más de 1 millón de personas fueron asesinadas bajo la acusación de ser comunistas. Los perpetradores no solo no fueron castigados, sino que muchos de ellos se convirtieron en héroes locales. El director Joshua Oppenheimer decidió darles una cámara y pedirles que recrearan sus crímenes en el estilo de sus películas favoritas, gángsteres, westerns e incluso musicales. El resultado es tan perturbador como fascinante. Anwar Congo, uno de los líderes de los Escuadrones de la Muerte, baila alegremente mientras describe cómo asfixiaba a sus víctimas con alambre para evitar mancharse de sangre. Otros actúan con orgullo, como si estuvieran protagonizando una épica de acción. Pero hay un momento clave en el que la realidad golpea. Cuando Anwar intenta interpretar a una de sus víctimas, algo en él se quiebra. Aunque el gobierno indonesio no prohibió oficialmente la obra, las proyecciones se realizaban en secreto, en cines clandestinos y con audiencias que a menudo salían en silencio, incapaces de procesar lo que acababan de ver. The Act of Killing no es solo un documental, es un espejo que refleja la capacidad humana para justificar lo injustificable. Zeitgeist. Este documental es como ese amigo en una fiesta que siempre tiene una teoría conspirativa lista para arruinar la velada. Dirigido por Peter Joseph, no solo cuestiona las narrativas oficiales, sino que las despedaza con una mezcla de datos, especulaciones y una dosis saludable de escepticismo. El documental comienza con una afirmación explosiva. Las principales religiones del mundo, especialmente el cristianismo, están basadas en mitos astrológicos antiguos. Según el documental, Jesús no es más que una reinterpretación de dioses solares como Horus o Mitra.
Imagina decírselo a tu abuela en Navidad. Por cierto, Jesús es solo un mito reciclado, pero eso no es todo. Zeitgeist también aborda los ataques del 11 de septiembre, sugiriendo que fueron un autoatentado orquestado por el gobierno estadounidense, y critica el sistema financiero global, argumentando que está diseñado para esclavizar a la humanidad. No es de extrañar que la película fuera prohibida en países como Turquía, China y gran parte del Medio Oriente. En Turquía, donde la religión es un pilar fundamental de la sociedad, el gobierno la consideró tan peligrosa como encender una cerilla cerca de un barril de pólvora. Aunque muchas de sus afirmaciones han sido desacreditadas, el documental sigue siendo un fenómeno cultural que ha inspirado movimientos activistas y debates interminables. Y si crees que has visto todo lo que el cine puede ofrecer, prepárate para The Act of Seeing with One's Own Eyes. Este filme mudo de 32 minutos, dirigido por Stan Brakhage, no es un documental convencional. Es una inmersión cruda y sin filtros en la realidad de la mortalidad humana. El título, que se traduce del latín como autopsia, te da una pista clara de lo que vas a ver: cuerpos siendo diseccionados, órganos removidos y la muerte expuesta en toda su crudeza. No hay narración, no hay música, solo el sonido del escalpelo cortando carne y la cámara observando sin pestañear. Brakhage filmó esto en una morgue de Pittsburgh, y lo que capturó es tan visceral que la película rara vez se ha proyectado en público. De hecho, incluso en círculos de cine de vanguardia, este documental es acompañado por advertencias severas. Es el tipo de documental que no solo te hace mirar hacia otro lado, sino que te obliga a confrontar tu propia mortalidad. Brakhage no buscaba choquear por choquear. Su intención era explorar la relación entre la vida y la muerte, y cómo la cámara puede capturar verdades que las palabras no pueden expresar. The War Game. Imagina un documental tan realista sobre una guerra nuclear que el gobierno lo prohíbe por miedo a causar pánico masivo. Eso es exactamente lo que pasó con The War Game, una película producida por la BBC que nunca llegó a emitirse en televisión. Dirigida por Peter Watkins, se muestra lo que sucedería si Gran Bretaña fuera atacada con armas nucleares durante la Guerra Fría. Desde la explosión inicial hasta el colapso social, The War Game no deja nada a la imaginación. Verás ciudades enteras reducidas a cenizas, servicios de emergencia abrumados y personas muriendo lentamente por la radiación. Pero lo más impactante no es la destrucción, sino la forma en que la película retrata la deshumanización que sigue. Familias separadas, saqueos y decisiones imposibles, como elegir quién recibe tratamiento médico y quién no. El gobierno británico consideró la película demasiado aterradora para la televisión y la retiró de la programación. Sin embargo, ganó un Oscar al mejor documental en 1966, lo que solo aumentó su estatus de película maldita. The War Game no es solo una advertencia sobre los peligros de la guerra nuclear, es un recordatorio de lo frágil que es la civilización. La historia soviética. Los soviéticos y los nazis siempre han tenido una imagen oscura y perturbadora en la historia. Ahora, imagina una película que no solo se sumerge en el núcleo de esa oscuridad, sino que arroja una luz brillante sobre los peores crímenes cometidos por el régimen soviético. Este documental es una poderosa acusación de las atrocidades soviéticas, centrándose en los crímenes cometidos bajo el mandato de Joseph Stalin. El documental ilumina eventos como la hambruna artificial en Ucrania, que mató a millones de personas, las ejecuciones masivas durante las purgas de Stalin, las deportaciones forzadas de pueblos enteros y los gulags, donde millones de personas murieron de hambre, frío y agotamiento, y la masacre de Katyn, donde la policía secreta soviética asesinó a miles de oficiales polacos en 1940. Uno de los aspectos más controvertidos del documental es su afirmación de que los soviéticos y los nazis compartían una base ideológica común, el deseo de controlar y eliminar ciertas poblaciones. La película muestra cómo ambos regímenes colaboraron en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el pacto Ribbentrop-Molotov, que dividió Europa del Este entre ellos. Como era de esperar, The Soviet Story fue fuertemente criticada en Rusia y etiquetada como propaganda antirrusa. Muchos rusos y algunos historiadores acusaron a la película de ser sesgada, simplificada
e inflamatoria, argumentando que distorsionaba la historia y equiparaba injustamente a la Unión Soviética con la Alemania nazi. Nunca se mostró en los medios controlados por el Estado y fue duramente condenada por funcionarios gubernamentales y medios de comunicación. En algunos casos, hubo esfuerzos para evitar que la película se proyectara en Rusia y en regiones de habla rusa de otros países. Sin embargo, The Soviet Story sigue siendo un documento crucial que desafía la narrativa oficial y expone los horrores del régimen soviético. Under the Sun. El director ruso Vitaly Mansky pensó que había ganado el premio gordo cuando Corea del Norte lo invitó a hacer una película sobre una familia típica en Pyongyang. Lo que el gobierno norcoreano no sabía era que acababan de invitar a un zorro a su gallinero cuidadosamente construido de propaganda. El plan era simple. Corea del Norte escribiría cada escena, dirigiría cada toma y crearía una imagen perfecta de la vida en el paraíso de los trabajadores. La película muestra a la hija de la familia típica, Zeni, siendo entrenada sobre cómo sonreír, qué decir e incluso cómo comer su kimchi con más alegría. Era como The Truman Show, pero con más kimchi y menos barcos chocando contra paredes. Pero Mansky, el astuto que es, tenía un as bajo la manga, o más bien una cámara en su trípode. Mantuvo las cámaras rodando entre tomas, capturando los momentos detrás de escena de este espectáculo cuidadosamente coreografiado. Es como atrapar a tu gato planeando la dominación mundial cuando cree que no estás mirando. Estas imágenes revelan la realidad de las personas que viven en Corea del Norte y cómo el gobierno manejaba cada pequeño detalle. Desde los ensayos interminables para las escenas hasta las instrucciones directas de los funcionarios sobre cómo actuar, Under the Sun expone la fachada de la propaganda norcoreana. Cuando Corea del Norte se dio cuenta de lo que Mansky había hecho, exigieron que las imágenes fueran destruidas, pero Mansky ya las había sacado de contrabando del país. El documental se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental de Jihlava, en la República Checa, en 2015, lejos del alcance de los censores norcoreanos. Bakset es como ese invitado a la cena que aparece sin invitación, se come todos los aperitivos y luego suelta una bomba de teoría conspirativa justo en medio de tu comida acogedora. Esta obra, dirigida por Andrew Wakefield, está rodeada de controversia. Promueve la afirmación desacreditada de que las vacunas, especialmente la triple viral contra sarampión, paperas y rubeola, están relacionadas con el autismo. La película presenta la narrativa de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ocultó datos que supuestamente mostraban un vínculo entre la vacuna triple viral y el autismo. Wakefield afirma que las vacunas están causando una catástrofe de salud y que el gobierno lo está ocultando al público. Sin embargo, cuando la película salió, no fue exactamente recibida con los brazos abiertos por la comunidad científica o las organizaciones de salud. Las afirmaciones de Wakefield han sido completamente desacreditadas por científicos, médicos y prácticamente todas las organizaciones de salud reputadas. Lo peor es que Wakefield ya había perdido su licencia médica debido a un artículo que escribió en el 98, el cual estaba lleno de fallos éticos y desinformación. A pesar de esto, Bakset generó un movimiento antivacunas que ha tenido consecuencias reales y peligrosas. La película fue prohibida y eliminada de varios servicios de transmisión y cines que no querían contribuir a la propagación de información peligrosa. Zero Days. Definitivamente no es noticia lo disruptivo que puede ser un virus informático una vez que entra en tu sistema. Podría destruir toda tu vida si no tomas las medidas necesarias para solucionarlo. Ahora imagina una película que expone un virus de software que no solo destruiría y robaría tus datos, sino que también destruiría físicamente su objetivo. Zero Days, dirigida por Alex Gibney, se centra en Stuxnet, un gusano informático malicioso más complejo que un cubo de Rubik. Esta pequeña pieza de malware aparentemente fue creada por Estados Unidos e Israel para sabotear el programa nuclear de Irán, hablando de llevarse las cosas a un nivel completamente nuevo. El documental hace un gran trabajo desglosando cómo funciona Stuxnet,
incluso para aquellos de nosotros que no podemos distinguir un virus informático de un virus de sinusitis. Explica que Stuxnet no era cualquier malware, estaba diseñado para manipular sutilmente los sistemas de control industrial que gestionan todo, desde plantas de tratamiento de agua hasta centrales eléctricas. Gibney entrevistó a denunciantes de la NSA y expertos en ciberseguridad, e incluso creó un personaje CGI compuesto para representar a múltiples fuentes anónimas. La película expone las consecuencias potenciales de las armas cibernéticas, porque una vez que un arma cibernética como Stuxnet está ahí afuera, puede ser revertida, replicada y usada contra sus creadores. Zero Days pinta un cuadro de un futuro donde las guerras se libran con teclados en lugar de armas, y la mayor amenaza para la seguridad nacional podría ser un adolescente con acné en el sótano de sus padres. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.